Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Frente a la crisis, los gobiernos de América Latina han tomado distintas medidas para apoyar a su población, desde la posibilidad de retirar el fondo de desempleo de su sistema de pensiones, aun cuando conserven el trabajo, hasta posponer el pago de impuestos y servicios, o entregar un salario emergente, o bien apoyar a los empleadores en el pago de salarios. Dado lo inédito de la situación, estas acciones han sido descritas por la CEPAL como a base de prueba y error, así lo dijo, y realizadas en medio de crisis políticas como las que enfrentan hace tiempo Nicaragua, Venezuela y Chile, o imponiendo medidas que han sido definidas como autoritarias, como en el caso de El Salvador, donde la contingencia se ha traducido en prohibir la libre circulación en un país que básicamente vive de remesas y economía informal. En otros casos, la disputa entre autoridades locales y gobiernos centrales ha deteriorado las capacidades de negociación para un plan integral que permita ofrecer un respaldo concreto a las poblaciones afectadas. ¿Cuáles medidas han sido las más eficientes en esta crisis? Regresamos ahora sí con nuestros panelistas de esta noche para platicar sobre este tema. ¿Cómo lo ves? Vamos a hablar contigo, Jorge. Si comparamos regionalmente, ¿dónde te parece que se está haciendo un buen trabajo para poder hacer frente, para tratar de paliar los efectos de esta crisis económica? Aquí, por cierto, en México hay también una discusión en torno al si el Congreso debería o no tener un periodo extraordinario para poder reformar la ley de presupuesto de la Federación para que el presidente pueda pues hacer prácticamente o disponer de un paquete de más de 3,000 millones de pesos, por ejemplo, de un fondo urbano o de otros temas también para poder redirigirlo a sus programas sociales. ¿Cómo ves este tema y comparativamente quién lo está haciendo bien según tú? Sí, realmente estos temas, en el caso específico de México, es sumamente complejo y sumamente delicado porque, pues, por un lado estás poniendo la cuestión sensible en términos de legislar para que el presidente tenga mayor capacidad en torno al presupuesto, lo cual pone en duda el equilibrio de poderes, que ya fue un tema que se comentó muchísimo a lo largo de la semana. Así es. Y afortunadamente creo que se encontró una salida que va a lograr los consensos suficientes para que México tenga la capacidad de poder responder a las necesidades que no son menores. México es una de las principales economías de América Latina, lo mismo que Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, también está habiendo una cuestión complicada en términos políticos que está limitando en gran medida la capacidad de respuesta del presidente Bolsonaro. Acabamos de ver que Brasil acaba de rebasar a China en términos del crecimiento de las muertes en 24 horas, lo que pone a Brasil en una posición sumamente compleja, claro, porque el presidente Bolsonaro sigue minimizando la situación, está teniendo problemas en su gabinete y esto le está quitando la capacidad para responder. Pero tenemos casos que a mí me parece destacable, por ejemplo, Colombia que está acudiendo al Fondo Monetario Internacional para un préstamo de alrededor de 11,000 millones de dólares para reactivar programas. Lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que van a destinar estos recursos para desarrollar no solo programas que vayan destinados directamente a las empresas, sino también a la sociedad en general, ¿no? Entonces, tienes el caso, volviendo al de México, que tienes el sector privado, el sector empresarial, tiene que buscar esos recursos para poder allegarse de posibilidades que permitan sacar a flote pues la fuente principal de empleos, ¿no? Entonces yo me parece que estas medidas, allegándose a los organismos internacionales, esta cooperación es la que está permitiendo que haya mayor capacidad de los distintos gobiernos para responder, y va a ser necesario. Ya hablabas tú de la respuesta de la CEPAL, que es un desafío que no se ha visto y que de alguna manera pues, lo podemos medir en términos del Fondo Monetario Internacional, que ya ha recibido más de 100 solicitudes de distintos países, de 100 países en términos generales, para recibir apoyos adicionales, ¿no? Y en caso de Venezuela, pues que ya le dijeron, no te podemos prestar porque pues, realmente tus finanzas públicas están muy en un desorden total, y estos países van a enfrentar todavía crisis mayores en términos humanitarios, en términos migratorios y sociales, y el político pues siempre va a estar implícito en estas cuestiones.
Correcto. Lila, ¿cómo lo ves tú? ¿Las respuestas económicas que han ofrecido algunos países son realmente tan distintas o no? El caso de México, ya lo mencionaba Alejandro en el bloque anterior, al final de su participación, el tema de este préstamo, de este financiamiento que obtuvieron el Consejo de Hombres de Negocios, se llamaba así, Consejo de Mexicanos o de Negocios, de Hombres de Negocios, que negoció con el BID Invest, que realmente no involucra ningún tipo de deuda pública y que el presidente López Obrador no le gustaba al principio, al final ya dijo que siempre y cuando, si no se usa dinero público, adelante. Sí, pues mira, yo creo que el sector privado en México al principio tenía cierta alianza Salazar, el presidente de la CCE con el presidente, pero yo creo que en estos momentos el presidente se está tratando de aferrar a su proyecto de la Cuarta Transformación, siguiendo con su proyecto del Tren Mayas, siguiendo con su refinería de Dos Bocas y no usando esos recursos para atender la pandemia. Y ahora el sector privado pues logra negociar con el BID un programa de créditos para hasta 12,000 millones de dólares para 30,000 micro y medianas empresas, y el presidente dice, como tú bien dijiste, que mientras no se usen recursos públicos y no se endeude el gobierno para apoyar a un sector como se hacía en el pasado, pues que adelante. Pero yo creo que aquí, Genaro, hay un tema muy importante en la región de América Latina y que se está viendo a nivel mundial también, que es una línea muy fina en cuanto al deterioro de las democracias, usando el pretexto de la pandemia para implementar medidas autoritarias que parecen democráticas, pero que en realidad en el fondo es para que los mandatarios se puedan aferrar más a sus proyectos de nación, a sus intereses personales y a sus proyectos políticos. Esto lo vemos obviamente aquí en México con esta iniciativa que impulsa el presidente Andrés Manuel para cambiar la ley presupuestaria y de responsabilidad hacendaria que no lograron pasar porque se quedó con un voto corto la comisión permanente en la Cámara de Diputados por la oposición. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de esto. Yo creo que los grandes éxitos que van a haber en la región como a nivel mundial van a ser aquellos gobiernos que respondieron a tiempo, que aprendieron de la experiencia de otros gobiernos que tuvieron que lidiar con esta pandemia antes que otros, y América Latina tiene esa ventaja de que le llegó un poco después. Entonces los presidentes y los mandatarios no van a tener el pretexto de decir, pues nosotros no sabíamos cómo enfrentar esta pandemia porque al fin de cuentas tenían la experiencia de otros países. Y yo creo que eso es algo que más allá de la crisis de salud pública y la económica, también viene una crisis política. Lo vemos también en Chile, donde se ha pospuesto el plebiscito para la nueva constitución hasta octubre. En Bolivia se han cambiado las elecciones hasta junio, donde la presidenta le está diciendo que no se pueden hacer en julio porque pueden haber más contagios, pero acaba de haber un golpe de Estado en contra de Evo Morales. O sea, sí hay cuestiones que pueden estar políticas que pueden estar estallando en la región y que tenemos que estar muy atentos a que no se vayan a replicar estas medidas autoritarias tomando pretexto esta pandemia, Genaro. Claro. Alejandro, también los efectos en materia económica para la región también podrían ser diferenciados debido al hecho de que algunos países de la región están más conectadas sus economías con ciertas partes del mundo. Pienso en Sudamérica, pienso en Brasil, que está mucho más conectada con China, pero México, por ejemplo, pues mucho más conectada con América del Norte, con Estados Unidos en específico, y eso podría tener un efecto diferenciado, digamos, a mediano y largo plazo para la recuperación económica de la región. Las economías más grandes que se empiezan a activar más rápido, que empiezan a despertar más de una manera más pronta, como China, por ejemplo, pues podría traer consigo un crecimiento tal vez más de Brasil, pero no tanto así de México. Si Estados Unidos se tarda en reabrir su economía y evidentemente con todo el tema de las cadenas de producción, pues a lo mejor a México no le va tan bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, una buena noticia es la entrada en vigor del tratado, del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que tenemos. Yo creo que es una buena noticia y que va a estimular a la economía próximamente, en los próximos meses. Aunque retomando el tema de los riesgos para la cohesión social y la gobernabilidad, quiero señalar algo muy importante. Estos elementos económicos se dan en un contexto de inestabilidad política que ya viene de tiempo. La confianza en las instituciones políticas en América Latina, como el Congreso, los partidos políticos y otros, en el nivel más bajo desde décadas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. La pérdida de la confianza en la democracia, ya lo vimos en el Latinobarómetro, será aún más grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada al COVID-19.
y es muy probable el resurgimiento de partidos de extrema derecha y aislacionistas como resultado de la pérdida de la confianza en el multilateralismo y en los proyectos de integración. Claro. Creo que esto es importante señalar. Sí, y lo retomábamos mucho, justamente la semana pasada hablamos precisamente sobre esos efectos en la materia en política, y sobre esta tensión o esta pulsión que hay autoritaria, y en efecto, pues si uno voltea a ver la historia de distintos gobiernos en momentos de crisis, sí hay una pulsión, digamos, a que el Poder Ejecutivo absorba más poderes en presupuesto, en defensa, en casi todos los temas, ¿no? Y es lo que estamos viendo un poco, no nada más aquí en México, porque en efecto esa propuesta que lanza el presidente López Obrador para tener para vulnerar de cierta manera el equilibrio entre la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pues se ha visto en otros lados también en este momento que están enfrentando distintos países o el mundo entero esta crisis, pero también a lo largo de la historia. Yo mencionaba esta semana en tercer grado cómo en Estados Unidos la crisis del terrorismo del 2001 hizo que el Poder Ejecutivo allá concentrara facultades que no le competían y que sacaran incluso en el Congreso de Estados Unidos una ley, la Ley Patriota, que vulneraba los derechos de muchos ciudadanos. Eso se fue deshaciendo, digamos, a lo largo del tiempo y ya a la distancia. Estados Unidos sí perdió algunos temas de libertades por el tema del terrorismo. ¿Tú ves también ese problema aquí en la región, en América Latina? No nada más ese tema de que los ejecutivos concentren más poder, de que haya gobiernos que podrían convertirse en más autoritarios, sino además también, y lo conectamos con el tema económico, de una recesión que golpee más a la gente, que demande, digamos, respuestas más duras por parte de sus gobernantes. Mira, yo creo que las crisis siempre son oportunidad y tanto es oportunidad para cosas buenas como para cosas malas, a pesar de que, ya lo ha dicho el presidente, es una crisis transitoria, en efecto, como todas las crisis lo son, solamente que esta es una crisis llena de incertidumbres. Y yo creo que sería una equivocación para cualquier tipo de gobierno, incluso para aquellos que son más extremistas, caer en este error de una concentración excesiva del poder, porque aunque sí una de las cosas que han sido positivas del desarrollo y la evolución que han tenido las sociedades hasta el día de hoy, como es esta parte de la globalización, también involucra la parte de ciudadanías con mayor politización y mayores demandas del ejercicio democrático y de no permitir que esto suceda. Entonces también creo que sería muy difícil, por ejemplo, en países como México, que sucediera algo así, más que un tema de poder vulnerar poderes. El presidente trató de explicarlo como una manera de transparentar el hecho del ejercicio de los recursos, que simplemente en el pasado se hacía, se tomaba de un lado para el otro, y al final del día, cuando se entregaba la cuenta pública y cuando lo revisaba la Auditoría Superior de la Federación, pues estaban ahí las observaciones de todo lo que había sucedido sin que se hubiera tomado en cuenta al Poder Legislativo. ¿No? Esta otra es la visión que está proyectando de esto, y yo creo que en el caso de México, pues en mi caso particular, yo prefiero estar en manos de Andrés Manuel López Obrador, cabezando esta crisis, que en manos de Mitt, que a lo mejor ya nos hubiera endeudado de una manera irresponsable, o en manos también de Anaya, que probablemente jamás hubiera llegado a lo del salario básico universal o el ingreso básico universal, que no es cosa menor de implementar y que es parte de lo que había prometido. Pero quiero también tocar otro punto. Ya lo dijeron todos los organismos internacionales. El multilateralismo va a ser más importante que nunca. Y se habla ya, es la proyección de la CEPAL, de que va a haber 3 polos económicos. Uno va a ser las Américas, otro Asia Pacífico y otro Europa. Entonces, si es así, nosotros estamos en las Américas. Y como mencionaba Alejandro hace rato, el Tratado de Libre Comercio es un parteaguas muy importante para nosotros, que si bien ahorita estamos entre los países más vulnerables, tenemos algunas fortalezas, que son, no tenemos tanto endeudamiento con respecto a nuestro PIB. Ahorita nuestra debilidad está haciendo precisamente que somos un país manufacturero y que esta cadena de producción se paró, pero tanto no nos conviene a nosotros como tampoco les conviene a los demás países que están involucrados en negocios con México, porque también dependen sus economías de lo que estaban haciendo con nosotros. Entonces, creo que hay un nicho de oportunidad. Si es cierto, es una crisis sin precedentes, no se va a volver a entender la economía igual, no vamos a volver a un mundo globalizado como lo conocíamos. Nos están llamando incluso por parte de CEPAL a ser muy contraídos, muy heterodoxos, a regionalizar las decisiones. No sé si en una especie como de comunidad europea, al menos como región de América Latina, pero sí en una mayor comunicación. Están proponiendo incluso que sea a través de una sola voz, claro, que pueda comunicar, ¿no? Y se propone la misma
CEPAL como esta voz. Y creo que hay otra cosa importante que considerar, que hace rato no pude concluir la idea. Sí. Esta parte para la recuperación económica creo que se tiene que involucrar a todos los sectores y todos los actores. Cuando yo hablo de hacer un consejo, y cada país debería tener un consejo económico para poder dilucidar nuevas perspectivas. No debe ser un consejo que esté formado por un club de millonarios o de ricos. Debe ser un consejo que pueda tener todas las partes, académicos, claro, de varias, sí, o sea, no un club de ricos que simplemente a su conveniencia pueda definir qué es lo que quieren para el país. Nos ocupa a todos. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Les agradezco que hayan regresado esta noche ahora para hablar sobre los aspectos económicos del COVID-19 en América Latina. Gracias, Lilabeth. Gracias, Genaro. Gracias, Alejandro Guerrero. Gracias, Genaro. Gracias, Jorge Armijo, y gracias, Aide Reyes. Gracias, hablamos muy pronto. Gracias, Hacemos Genaro. una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha. Esta noche no te vayas.